Hay algunas cosas que parecen obvias en la vida. Una de esas es la diferencia entre la micro y la macro. Incluso sin haber visto la carrera, uno mira el pensum y uno dice, claro, la micro tiene que ver con lo pequeño, la macro tiene que ver con lo grande. ¿Qué podría ser más sencillo? Pero cuando uno toma los cursos, la cosa cambia. Hay algunas cosas que son raras. Por ejemplo, la micro tiende a ser como bastante abstracta, bastante matemática. La macro es más aterrizada, pero al mismo tiempo es como desordenada. Muchos problemas que tienen los estudiantes provienen de no entender bien la diferencia entre la microeconomía y la macroeconomía, porque esa diferencia no es la que creíamos. Arranquemos con la respuesta intuitiva. La diferencia entre la micro y la macro sería de objeto de estudio. ¿Eso qué quiere decir? Que la micro se encarga de estudiar lo pequeño. Lo pequeño en este caso serían personas individuales, los consumidores, pero también empresas aisladas. La macro se encargaría de estudiar lo grande. Lo grande en este caso es una economía completa. Pero si nosotros estudiáramos el problema del desempleo con herramientas microeconómicas, nos daríamos cuenta que uno puede trazar curvas de oferta y demanda y llegar a conclusiones macroeconómicas. Por ejemplo, que si el precio es flexible, o sea los salarios, llegaríamos a pleno empleo. Y esa es una conclusión macroeconómica, pero llegamos a esa conclusión a partir de herramientas micro. Además, cuando vemos equilibrio general, nos damos cuenta que el análisis macroeconómico se puede extender y que yo puedo estudiar muchísimos mercados individuales interrelacionados, y en ese caso estoy sacando conclusiones acerca de todo el país. Entonces, lo micro se estaría metiendo en el objeto de estudio de la macro. Pero no solo eso. Cuando estamos en macroeconomía, también tenemos argumentos acerca de cómo se comportan los empresarios, de cómo se comporta un inversionista. Eso quiere decir que la macroeconomía también me está diciendo cosas acerca de cómo se comportan los individuos y cuál es el comportamiento de lo pequeño. Eso quiere decir que la respuesta de que la diferencia es de objeto de estudio no es completa, es insuficiente, porque el objeto de estudio de la micro y de la macro se intersectan. Pero esta confusión no es solo de los estudiantes. Muchos investigadores serios en economía consideraban que si la micro me explicaba bien cómo se comportaban los individuos y la macro me explicaba bien cómo se comportaban los agregados, yo debería poder obtener una de la otra. Por ejemplo, yo podría tomar las ecuaciones de la micro que me dirían cómo se comportan los individuos, agregarlas, sumarlas todas y obtener de allí las curvas de demanda agregada o las curvas que se utilizan en macroeconomía. Eso nadie ha podido hacerlo. Había otros autores al mismo tiempo que decían, bueno, yo podría, partiendo de la macro, llegar a cómo es el comportamiento de los individuos. Eso tampoco se ha desarrollado completamente. El problema de obtener el comportamiento de todo un país a partir de la suma del comportamiento de todos los individuos se conoce como los fundamentos microeconómicos de la macroeconomía. En ese problema se devanaron los sesos muchísimos investigadores y hasta la fecha nadie ha podido resolverlo. Pero la raíz de ese problema radica en pensar que la diferencia entre los dos es puramente de objeto de estudio. Una segunda posibilidad para explicar el problema es que la diferencia entre la micro y la macro es una cuestión no de objeto de estudio sino del método. Por ejemplo, la microeconomía, que parte de la escuela neoclásica, arranca con algo que se conoce como el individualismo metodológico. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a estudiar un fenómeno, yo arranco por el estudio de las partes. Que si quiero estudiar una sociedad, arranco por el estudio de los individuos. Eso quiere decir que incluso si voy a estudiar la economía como un todo, debería arrancar por el estudio de los individuos y de las firmas individuales. La razón por la cual yo estudio los individuos no es porque quiera decir algo acerca de los individuos, es porque siempre voy a comenzar por los individuos. Frente a eso, la macroeconomía decide arrancar por el todo, no por las partes. Para estudiar un fenómeno, para estudiar un país, no necesito arrancar por los individuos, puedo estudiar el todo de manera completa. Veamos un ejemplo. Si yo suelto este celular, cae. Para saber que cae, no necesito analizar cada uno de los átomos y moléculas que componen el celular. Puedo arrancar el estudio por el todo
que en este caso es el celular completo, sin necesidad de estudiar cada uno de sus componentes. Pero las diferencias de método van más allá. ¿Cómo son los individuos de la micro? Los individuos de la micro no son reales, no son personas de carne y hueso. Los cursos de microeconomía pueden tener gráficas con funciones de utilidad, con curvas de indiferencia, pero esas curvas de indiferencia no se obtuvieron de personas de verdad. Son el resultado de la introspección del autor, que considera que una persona se comportaría así. Frente a eso, la macroeconomía arranca de manera opuesta. Una de las primeras gráficas que ustedes observan en cualquier libro de texto de macroeconomía es la del PIB de Estados Unidos, generalmente, a lo largo de un siglo. Ustedes no encuentran un equivalente a esa gráfica en los libros de texto de microeconomía. La macroeconomía arranca por el todo, pero el todo son países de verdad. La microeconomía arranca por individuos, pero los individuos son imaginarios. De hecho, los primeros desarrollos econométricos en macroeconomía fueron de los años 50 del siglo XX y le merecieron el premio Nobel a Lawrence Klein. Los trabajos en microeconometría son bastante más recientes, pero hay otra diferencia que me puede explicar incluso las diferencias de método. Hay una diferencia de enfoque entre la micro y la macro. La microeconomía es básicamente lo que me dice la escuela neoclásica. Pero tenemos que entender para dónde va la escuela neoclásica. Hace varios siglos, Thomas Hobbes se planteó una pregunta filosófica. ¿Cómo se comportaría una sociedad compuesta por gente egoísta? Una sociedad compuesta por individuos egoístas obviamente llegaría a resultados malos. El lobo es lobo para el hombre. Hobbes concluyó que la única solución posible era el Estado. Era tener un monstruo tan grande que hiciera que esos monstruos más pequeños, que eran los seres humanos, se comportaran bien y pudieran lograr un resultado aceptable en la sociedad. Más adelante, Adam Smith le dio un vuelco a la pregunta de Thomas Hobbes, porque lo que se planteó Adam Smith era cómo funcionaría una sociedad de individuos egoístas que interactuaran a través del mercado. Y la respuesta de Adam Smith a esa pregunta fue que a través del mercado los impulsos egoístas de los individuos eran capaces de llegar a resultados que eran benéficos para la sociedad. Ese abordaje de Adam Smith fue el que dio origen a la economía. Un siglo después, los economistas neoclásicos intentaron demostrar que Adam Smith estaba en lo correcto. Ellos trataron de mostrar de manera matemática rigurosa que una sociedad compuesta por individuos egoístas que interactuaban a través del mercado llegarían a un resultado bueno para la sociedad. Ese es el programa de la escuela neoclásica. Pero responder a esa pregunta de manera rigurosa, matemática, implicaba decir claramente qué significa que un individuo sea egoísta. Tendría que tener unos intereses propios y defenderlos. ¿Cómo representar los intereses de la persona? Puedo representarlos mediante una función de utilidad. Y si la persona trata de defender sus propios intereses y no los de los demás, significaría que maximizaría su función de utilidad y no la de otro. Pero podría hacerlo de otras formas. Yo podría representar los intereses de la persona por unas curvas de indiferencia. O podría representarlos por un árbol de preferencias. Pero ¿cómo representar matemáticamente que interactúan a través del mercado? Walras formuló una propuesta en la que el subastador tantea muchos precios hasta encontrar cuáles son los precios que favorecen a todos y se quedan con esos. Y luego tendríamos que definir qué quiere decir que haya un resultado. El resultado se formuló en términos de equilibrio. Y también tendríamos que decir qué significa que el resultado sea bueno para la sociedad. Hubo varias propuestas. Hubo la propuesta utilitarista, hubo propuestas a partir del óptimo de Pareto. Pero el punto es que todas estas alternativas están tratando de representar de manera formal, rigurosa y matemática la respuesta de Adam Smith a su pregunta. Pero la pregunta de Adam Smith era una pregunta de índole filosófica. Cuando vemos un curso de microeconomía, en realidad lo que estamos no es explicando cómo se comportan los individuos de la vida real.
No estamos explicando cómo se comportan las empresas de la vida real. Lo que estamos explicando es cómo se comportarían individuos abstractos e imaginarios, egoístas, para poder verificar si el resultado será bueno para la sociedad. Cuando vemos un curso de micro, no estamos viendo cómo se comporta lo pequeño en la vida real. Lo que estamos viendo es un curso matemático de filosofía. Por eso es que criticar a la micro por el realismo de los supuestos no tiene mucho sentido. Muchos estudiantes de micro dicen, pero si yo no me comporto así, las empresas que conozco no se comportan así. Ese no es un problema. La micro puede arrancar con individuos imaginarios y todo lo que importa es cuáles son las condiciones para que en la interacción a través del mercado yo tenga un resultado favorable para la sociedad. Ese resultado favorable para la sociedad es el que ustedes ven en los teoremas fundamentales del bienestar. El objetivo fundamental de la teoría neoclásica y de la micro son los teoremas fundamentales del bienestar. Esos teoremas lo que están es resolviendo el problema de los neoclásicos, cómo mostrar matemáticamente que la respuesta de Adam Smith era correcta. Pero tener esa respuesta correcta solo me está diciendo que encontré las condiciones formales para que la interacción de los individuos egoístas dé lugar a buenos resultados. No me dice nada acerca de cómo funcionan los individuos del mundo real, porque ese no era su problema. Pero entonces la macro y la micro se concentran en cosas distintas. La micro intenta explicar matemáticamente por qué el mundo funciona. La macro intenta construir explicaciones reales de por qué las cosas no funcionan tan bien. Y sobre todo, trata de hacer recomendaciones para que el mundo funcione mejor. La razón por la cual la macro está en desordenada es porque la macro toma explicaciones y las va desechando. Toma explicaciones y le rinde cuentas. Trata de ver si se cumplen. Todos ustedes conocen el chiste de que un economista es alguien que pasa la mitad del tiempo construyendo modelos y la otra mitad del tiempo explicando por qué no funcionan. Eso es una muy buena descripción de lo que hacen los macroeconomistas. Observen que los microeconomistas no tratan de explicar por qué sus modelos no funcionan. Los modelos macroeconómicos se confrontan con la evidencia empírica, porque en macroeconomía uno necesita hacer política económica, y cuando se hacen políticas generalmente no funcionan, y cuando salen los datos, los macroeconomistas nos dedicamos a tratar de entender por qué no funcionó el modelo. Eso hace que se construyan nuevos modelos que traten de explicar entonces cómo deberían hacerse las cosas. Y luego, cuando no funcionen, podemos retroalimentarlo. Por eso es que hay tantos modelos en macroeconomía, porque hay tanta discusión y porque no hay una presentación ordenada de todos esos modelos. En cambio, en microeconomía, la relación con la parte empírica es mucho más débil. Esa confrontación con la evidencia empírica que es tan normal en macro, solo se ha dado en micro en dos áreas, en organización industrial y especialmente en finanzas. Y en finanzas por razones obvias, porque hay gente que pone la plata y dice me tiene que dar resultados. Y si después de que le di la plata y usted me prometió resultados, resulta que no, entonces explíqueme qué fue lo que pasó. Pero estas diferencias también tienen implicaciones fuertes para las recomendaciones que hace la micro y las recomendaciones que hace la macro. Las recomendaciones que hace la micro son del estilo la realidad debería parecerse más al modelo. Las recomendaciones de la macro son más prácticas y son más variadas. Quiero que entendamos bien que no estoy tratando de defender a la macro en contra de la micro, ni la micro en contra de la macro. Observen que uno podría entender las dos cosas de manera complementaria en la formación de un economista. Un economista debería tratar de entender por qué es que el mundo funciona, por qué no hay crisis todo el tiempo. Pero también debería entender cuáles son los aspectos del mundo que no funcionan y qué hacer para mejorarlos. El énfasis en una u otra pregunta también se puede encontrar entre los macroeconomistas. Como resultado, uno puede tener algunos que tienden a enfatizar el hecho de que el mercado funciona bien. Economistas como Alfred Marshall, Mary Paley, Milton Friedman, Anna Schwartz enfatizan que el mercado funciona. Economistas como John Maynard Keynes,
Joan Robinson, Jan Kregel, María Concepción Tavares enfatizan que el mercado no funciona bien y hay que hacer algo para corregirlo.